de los hospitales. Te que estoy nerviosísima. Eso fue en Disney. Se murió. De la Sociedad Americana del Cáncer, que hacen viajes para los pacientes. Y somos un grupo Usted de tenía anemia plástica cerebral. Una pregunta, ¿la Sociedad Americana del Cáncer sabe del problema de cáncer en Vieques o cómo ellos bregan con eso? Ahí no te sé decir, sinceramente. No. Desconozco de eso. Pero dudo que lo sepan porque vi que se ha corrido la voz por todo Puerto Rico. Sí, No todo Puerto Rico, pero las partes más importantes que investigan y eso sí. se las ha informado. Que si el gobierno, que si una persona le hizo una pregunta a Rosy y le dijeron que envíe que hay tipos de cáncer y que es acerca de la marina. Y él tuvo el atrevimiento que dijo que desconocía de eso. Wow. Que él es un médico. Él, sí, vaya médico que es. Él a lo que no le conviene no le escucha. Como quien dice. Que no sé. Él escucha, lo que pasa es que se hace sordo. Él escucha, pero se hace sordo. Esa es la amiga mía, la pequeñita que está ahí, ¿La que murió? Sí. Ahí en parte ella falleció también por diabetes. Como ella tiene diabetes no se le puede hacer algunos tipos de operaciones, no se le puede poner algunos tipos de quimioterapia por la diabetes. ¿Qué edad tenía? Tú eres 17 también. 17. O 18, sí. De la edad de nosotros. Pero ella la diabetes fue la que la complicó bastante, fíjate. Yo le iba a hacer una pregunta, señora, que se la hice también a Edwin, en cuanto a, digamos, este apoyo que se le ha dado a otros casos de cáncer. Ustedes, la familia, han apoyado otros anteriormente otros casos de cáncer en Vieques luego de la experiencia de Edwin y demás. Sí. Con esto no, porque esto no lo hay. No, claro, pero apoyo, digamos. Verbalmente sí. Sí. Y le explicamos, o sea, lo pongo al de ejemplo. Información. Exacto, le digo, mira, no te quedes estancada, pide orientación. No sé, que no se duerman. Si un médico te dice eso, pues mira, oriéntate. Yo peleaba mucho con el médico. Yo, ay, bendito, ¿dónde está la Yo peleaba en cantidad. Un día lo corrí todo al hospital para que me dijera algo, hasta que me saca de la duda. Y si no me saca de la duda, ¿sabes lo que yo hice? Compré un libro del cáncer y pegué. Yo dije, mire, doctor, ya yo sé lo que es un cáncer porque usted no me explicó. Porque, mira, si yo no tengo estudio, pues tú sabes que allá le ponen nombre, los médicos, nombres científicos. Tú no vas a entender qué es ese nombre científico. Yo no, hábleme claro, hábleme a mí. Hágase de cuenta que es una jíbara del campo. Yo digo, explíqueme. Entonces ahí él piense, yo no sé por eso, yo voy a buscar, y usted buscó orientación. Y por eso yo aprendí un poquito. A mí no sabía ni el nombre de mi cáncer. Mira, yo pasé trabajo y todavía paso trabajo para resolver. ¿Cómo es que el cáncer que lo tengo ahí? Ni me pregunte. Ni me pregunte. Bueno, pues, le agradecemos mucho. Gracias. La familia y los apellidos. Ortiz Meléndez. Ortiz Por la Meléndez. jefa soy yo. Usted. Yo soy la señora y el hombre de la casa. ¿Su nombre? Yolanda. Yolanda Ortiz Ramos. Ortiz Ramos. Y, Edwin Meléndez Ortiz. ok, muchas gracias. Un mensaje a la gente de Puerto Rico y de Vieques, a la gente de allá de la Isla Grande, que escuchen lo que está pasando aquí y al gobernador especialmente, que él es el que tiene el poder, él es el que controla. Si él dice que sí, que en Vieques se va a hacer las prácticas de la marina, se hace, pero si él dice que no, eso no se va a hacer, porque la isla pertenece a nosotros. Y a toda esa gente de la Isla Grande que escuchen lo que está pasando aquí y que nos hagan caso, y a la gente de Vieques especialmente, a los que no están unidos a las protestas en contra de la marina, que se unan y que lean, porque no leen los estudios que se han hecho, para que sepan de que la marina sí causa cáncer, y que despierten y que nos ayuden a protestar. Y si pudiera llegar allá Bill Clinton, más fácil todavía, para que escuche lo que está pasando aquí, porque él también es el que de esto, el que tiene la marina aquí. Está una isla tan pequeña que hacen esas prácticas. Habiendo tantas islas en el mundo desiertas que se puede hacer esas prácticas de bombas, ¿por qué en esta isla tan pequeñita? Como que nos quieren sacar aquí de la fuerza.
pero no creo que nos saquen, sinceramente. Primero lo sacamos nosotros a ellos. Así que tenemos que ponernos fuertes y hasta lo último. Hasta con piedra hay que tirarle para que se salga. Mira, y que no se dejen llevar por lo que dice fulano, diga fulano. Véngase un weekend larguito cuando haya maniobra, no ahora. Porque yo no sé quién le avisa que enseguida los barcos se desaparecen. Que se vengan cuando están las maniobras. Esos aviones pasando por ahí. Esos jets. Los barcos cuando tiran, tú ves de aquí que el agua se levanta. ¿Cuántos peces nos mueren ahí? Entonces, están protestando que cuiden nuestro ambiente, pero ¿quiénes primero son los que los dañan? Ellos son los primeros que los dañan. Entonces nos pelean a nosotros, si nosotros vamos y cogemos un poquito de arena para hacer nuestras casas. Pero entonces cuando vienen un montón de los barcos grandes que traen las cosas esas que las pasan por la arena, todo el daño que le hacen a la arena, a las tortugas, fanducas que ponen huevo y todo eso, todo lo que matan. ¿Cuántos peces muertos no encuentran? ¿Ah? Entonces, si tú vienes y pescas, porque no hay empleo en Vieques, que es lo que tú vives, pues entonces te arrestan porque cogiste un pescadito chiquito. Pues mira, pues vete de aquí, nosotros y pescan bien, o buscanos empleo, que aquí en Vieques no hay empleo. ¿De qué vive la gente aquí? ¿De qué vive Milles? No, mira, de la pesca. De la pesca. Es que no hay empleo en Vieques, entonces se ven obligados a ir a la mar a pescar. Entonces, cuando ellos están ahí, ¿qué le toca hacer a los pescadores? Trancarse en sus casas, a rezar, me imagino yo, ahora lo hace yo no sé qué, porque no le permiten ir a pescar. Y eso siendo de uno, porque eso es de nosotros. Ayer mismo, ¿qué pasó? Lo que pasó ayer. Si tú estás en la playa, mire, si tú estás en la playa y viene lo primero que hace es que te sacan de la playa. Te dicen, no, te tienes que ir porque viene una hora y te ponen una bandera abajo. Y te tienes que ir, tienes que recoger todo y te tienes que ir. ¿Por qué? Porque ellos le están ganando siendo de aquí. Nosotros tenemos que aguantar todo eso. Si los que somos de aquí somos nosotros, no son ellos. Pero cada vez que vienen los barcos, que los pescadores tienen sus nazas ahí, ellos les rompen las sogas y se las botan y ellos saben por... A mi papá lo sacaron de la pesca, papi era pescador por muchos años y un barco que él tiene el número del barco, les barató y le botó todas sus nazas y ahora en construcción está mi papá. En la isla hay muchas fábricas que se puede trabajar, pero nosotros no tenemos factoría. ¿Cuántas fábricas hay aquí? La General Electric, ¿cuántas más? Entonces, si tú vas a la alcaldía, no hay empleo. Vete a solicitar empleo a la alcaldía, no hay empleo. Entonces, si tú vas, vamos a suponer, esta muchacha que está aquí, que vaya a la alcaldía a pedir un empleo, lo primero que te va a decir, no, vete para afuera. Simplemente porque tú estás vestida así, mira. No, pero aquí muchas veces también, sí, o sea, a nosotros, a los CME de los Venturas nos conocen por el movimiento siempre. Si nosotros vamos a buscar empleo aquí en Vieques, nos dicen que no. Entonces Espalda dice, ah, no, ese es de tal familia, porque va en contra de nosotros, no le vamos a dar empleo. Ya somos socialistas, somos independentistas. Mira, nosotros no somos eso, nosotros estamos defendiendo un derecho. Es lo que estamos haciendo, no pertenecemos a ningún partido. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo lo que estoy viendo es que hay una injusticia en esta isla, y bien grande. Entonces la gente no está despertando. Entonces, como aquellos están por allá, pues ellos juzgan, que esos son socialistas, que son macheteros, que son, mira, nosotros no somos a eso, nosotros estamos defendiendo nuestro derecho, el derecho mío, el de mi hijo y de mis nietos. Es lo que yo estoy defendiendo. Yo estoy defendiendo, tú peleas por lo tuyo, yo peleo por lo mismo. Si tú haces pelear por, yo me uno a ti, ¿tú me entiendes? Y no se está haciendo. Aquí en Vieques no se está haciendo. Ya yo soy socialista, ya yo soy machetera. Yo tengo un mocho ahí, pero no es que soy machetera. Ese patalán y cuando hay un racimo de guineo tumbarlo, ¿tú me entiendes? Pero ya enseguida te juzgan porque tú comentaste algo. Pero es que hay mucha gente, no, yo voy en contra de la Marina, yo voy a luchar, pero porque si son del bando del gobierno, porque lo que el gobierno digan, ellos hacen. Hay muchos que dicen del mismo, o sea, de los PNP mismos, no, yo voy en contra de la Marina, pero si como están trabajando con la alcaldesa, con el gobierno, no se va a un piquete, todo el mundo aquí se deja llevar por la política. Si mi representante pues va al piquete, pues yo voy, mientras no van. O sea, yo no soy de ninguno, pero siempre es aquí, se deja llevar por la política. Ahora, si gana un partido que está en contra de la Marina, pues tú ya enseguida se unen. Es la política. No pelean por el pueblo. Yo voy a hacer una preguntita que se nos quedaba. ¿Tú naciste en Vieques? En Fajardo. En Fajardo. Como una vez en Vieques, que no hay ni sala de operaciones. ¿Usted me puede hablar de eso un poco? Que porque no, mira, cuando yo vine a Vieques, yo vine a los 13 años. Y cuando yo vine, las mujeres parían aquí. Ahora no, ahora tú tienes que irte para allá a parir. Mi segunda nena yo la tuve aquí porque yo le dije al doctor, a mí no me importa, yo voy a tener mi nena aquí. Yo tuve mi nena aquí antes. ¿Cómo la tuvo? ¿Cómo lo logró? Porque yo me entendí con un doctor privado que venía a Vieques, que fue el que mató, Caraballo. Y yo le dije que no, que yo quería que él me atendiera aquí en Vieques.
Entonces me atendió en Vieques. Antes las mujeres parían aquí, antes si tú te fracturabas te ponían yeso. Tú sabes que a pesar de que estaba atrasado en unas partes, pero había progreso en el hospital. Vete al hospital con una cabeza raja para que tú veas, o con una parte seguida te embarcan. Vete con un apéndice, antes aquí operaban que apéndice, me dicen. Antes aquí había fábricas de hielo. O sea que todo eso, a pesar de que todo eso se ha ido. Entonces en vez tú ver que la isla progrese, la isla, tú sabes que un pueblo se supone que tú vas en adelanto, cada día en adelanto, pues no, bien que va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. No ven adelanto nada. Hay otras mujeres que también han querido y se han propuesto así como ustedes Sí, nacer mi mamá, Vieques, porque creo que tú también En mi naciste mamá, aquí. en casa las tres nacimos. Cuéntanos eso, por Las favor. tres nacimos aquí. Yo nací aquí porque mami quiso tenerme aquí. Entonces ella se le pasó de tiempo a mami y mami fue a la isla a chequearse. Le dijeron, no te tienes que quedar porque la nena se te pasó de tiempo y tienes que tenerla hoy. Y mami dijo, no, yo me voy para Vieques a tener el bebé. Y mami salió de la clínica, se montó en la lancha y vino y parió en Vieques feliz de la vida. Y la última tuvo problemas y con un mal tiempo que no pudo venir de helicóptero ni nada a buscarla, pues también la tuvo aquí. Y papi y mami también nacieron aquí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu experiencia? Tú también naciste aquí, ¿verdad? Sí, mi mamá fue por Pantalonúa, que esperó hasta último momento, como sabían que le iban a mandar para allá, pues casi, y hasta que ya estaba allá para tirarme fue que fue al hospital, entonces... Sí, porque nací entonces ya. te ven Naciste obligado a aquí. atenderte, no Sí. te embarcan. Entonces en sus certificados sí aparecen como sí, nacidos sí. en Vieques. No, entonces tú vas a fajarlo, te vas a poner como va a ser si yo nací en Vieques, de Vieques. A mi tío, una nena, la última nena, la esposa la tuvo en Vieques. Y cuando fueron a inscribirla, pues la quería inscribir en Fajardo y mi tío se paró el 30 que no, que la nena nació en Vieques y la tienen que inscribir que nació en Vieques. Ya no va a haber Vieques. Gracias a Dios le inscribieron como que nació aquí. No, el Vieques se tú verás. ¿A qué creen ustedes que se deba? ¿Creen que esto es algo planificado? Quizá. ¿El desarrollo de qué? Si Vieques no está desarrollando, Vieques va para atrás. Los hospitales, las salas de operaciones para que no operen. Esa era la operación. Si hicieron un hospital nuevo y no te vale de nada. ¿De qué vale Por eso de invito a que no hicieran sala de operación. Ah, que no tiene nada, es un centro. Pues yo prefería 20.000 veces que tuviera como estaba antes. Y las mujeres aquí así como tal, la lucha así de la mujer aquí en Vieques, no se ve. Hay poquita brava. Hay que buscarla. Sí, pero habemos Ay, siempre. Siempre hay dos o tres que no tienen miedo a nada. ¿Tú sabes qué es lo que le enseña a uno? Los cantazos que uno coge. Cuando tú coges muchos cantazos, tú dices, espérate que yo voy a Pero todo es despertar. como te eduquen. Desde pequeñito, si te abren los ojos, pues tú sabes qué es bueno y qué es malo. Porque en mi casa, las tres, la menor tiene 13 años y nos tiramos al piquete que tengamos que ir. Si tenemos que ir en botes a donde tengamos que ir, vamos. La vez de las madres, pues no nos dejaron ir porque era algo muy peligroso y no nos dejaron ir. Pero nosotros fuimos al Conquistador la vez que fueron los pescadores. La vez de Saiba no pudimos ir, pues porque el tiempo estaba bien malo y no nos íbamos a tirar. Pero si nosotros nos vamos a donde sea y llegamos a donde tengamos que llegar. Hasta ¿Qué los edades tienen ustedes? 19. 17. Hasta el más chiquito de mi tío, de tío. Bueno, dice que es como tú te sientas. Hasta el más chiquito de mi familia, por parte de mi papá, es el de Prieto. el de Carlos. Y Y todos van, todos vamos. Y eso todo depende de cómo te críen en mi familia. Yo no por voy parte de porque yo los tengo miedo a la Ventura. lancha. Por parte de los Venturas, vamos todos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, y ellos bravos y Vieques y Marina no, y así de pequeñitos como son, que tienen 3 añitos, y desde pequeñitos, porque te van enseñando qué es bueno y qué es malo, y que tienes que tú mismo darte cuenta de las cosas, no es porque Y si tú tú me no di- luchas por algo, Exacto. que tú no vas a luchar por lo mío. Yo tengo que luchar por lo mío. a mí desde chiquita me quedaron con eso y una vez abuelo, antes de morir, abuelo nos enseñó la foto cuando él lo arrestaron Ah, sí. y los desembarcos que hacía Achuar, no sé cómo ¿Cómo se llama tu abuelo? Vero Ventura. Veo aventura. Se comió salchicha todo lo que allá. La vez que arrestaron a Ángel Rodríguez Cristóbal, mi abuelo fue uno de ellos que arrestaron los 21, pero a mi abuelo, gracias a Dios, pues lo soltaron. Pero a abuelo lo arrestaron, creo que fue a Prieto también una vez, a Papi, a Mr. Guadalupe, arrestaron a Tindo. el ¿Cómo se primo llama de tu papá? Héctor Ventura. Es hermano de Carlos Ventura de Prieto. Ah, tú sabes una cosa, otra cosa que voy a decir. Mira, tú sabes que nosotros estamos aquí hablando. Si
Si él se propone ir para base, enseguida ahí ya tienen un récord. ¿Qué pasa? Tú no puedes pasar por No este puede isla pasar. siendo tu isla. ¿tú Una me entiendes? carpeta, Una porque todos ellos ya tienen tú carpeta. tienes el sello Igual negro que puesto. ellos, nosotros- No puedes entrar. Hay algunos viequenses que sí pueden pasar y otros que no. Nosotras que nos vean entrar Nosotros por no. esa- Es así, algunos pueden pasar y otros Que no. los que están en contra de eso, pues no te dejan pasar. No te van a dejar. Y a Aunque nosotros- nunca haya sido arrestado. No. Después que estés en contra de ellos, no puedes pasar por ahí. Si te manifestaste alguna vez de que pues estás en contra de la Marina, pues no puedes pasar por esa Y ustedes han preguntado por qué ley se rigen ellos para evitar el Cuando tránsito. ellos no nos dan, cuando ellos no han dado explicaciones a nosotros nunca. Ellos van a seguir eso si no dan explicaciones. Ellos rompen y rompen y tú te quedas con todo roto. Tú te buscas de tu bolsillo para pagar lo que rompieron. Nosotros podemos ir en barco para diferentes playas, pero si nos ven nada más, tienen los barcos identificados, de ahí dicen, mira, viene el barco de fulano, vienen los de la base y nos sacan, mira, tienes que salir. Nosotros para poder entrar, Eso es de nosotros. para ¿Qué nos poder pasa entrar, con ellos? nosotros tenemos que entrar a un vehículo que no sea de nosotros. O sea, si yo voy a entrar en el carro de mi papá, no me deja. Si yo voy a entrar en el carro de Pito de Yabucay, pues me dicen, no puedes entrar a ninguno. Después que el carro esté identificado y la persona, no te dejan entrar. En algo que es de nosotros, que ellos vinieron y nos quitaron a la fuerza, porque ese es de nosotros. Ellos tendrán su letrero, pero ese es de nosotros. Preguntan al gobernador qué hace con ese dinero que Clinton le está pagando para tener esa maniobra ahí. Mamá, allá ¿Qué arriba, hace de ese dinero? en el área donde están tirando, hay bombas vivas todavía. O sea, Igual que en el fondo del mar. están sin explotar, que el día que reviente, mamá, no sé si le sacaron, todavía está la bomba que el día que explote, o sea, se echaba. Yo tengo una pregunta también y es relacionado a una cosa que hemos hablado mucho sobre la cuestión de los empleos y la juventud, que no hay ni tan siquiera ningún tipo de educación después de cuarto año aquí. Y pues y hay jóvenes incluso muriéndose, emigrando, que se tienen que ir. ¿Qué pasa cuando un pueblo, que cualquier pueblo ve en su juventud como que lo que va a ser de aquí a 15 años, lo que va a ser de aquí a 5, 10 años, pues ve que la juventud la están forzando a eso, a estar en una barra si acaso, o quizás le limitan cualquier posibilidad de hacer algo, o hacen poco? A mí hay gente que me dice pues que ve que se está quedando sin juventud. Pues ¿qué pasa? Tanto ustedes jóvenes como ella, que más bien una cuestión de qué cosas le pasan por la mente al ver esta situación, de si quizás pueden ver que son demasiadas coincidencias o pueden ver que quizás hay un plan de tratar de estrangular una posible emergencia de juventudes en Vieques. Pero hay muchas explicaciones, por lo menos que nosotros podemos pensar, porque Prieto tiene una carta que dice que para no sé qué año tiene que haber cierta cantidad de habitantes en Vieques nada más. De alguna manera lo van a hacer, nos están matando poquito a poco. No nos dejan desarrollarnos para que los jóvenes hagamos eso, nos tengamos que ir de Vieques. Primero salimos a estudiar y nos tenemos que quedar por allá, porque en Vieques es donde vamos a trabajar. Para mí que ellos lo que quieren es que los habitantes de Vieques Vayan desalojen la isla. desapareciendo. Es lo que yo pienso, que desalojen la isla, para entonces yo quedarse con la isla. Es para mí mi pensar. Pero más aquí Que no como, existe. como vemos que estamos luchando y no progresamos porque siempre es el mismo grupito, pues mira, vamos a hacer algo que se vean obligados a irse. Entonces si tú te cansas, pues tú te vas. Ahora si tú no te cansas, pues te quedas, lucha por lo que tú crees. Aquí hay muchos jóvenes que les gusta salir y qué sé yo. El único sitio que tienen muchos para salir, que van, es para la base, que le dicen club. Pero es todo con Es qué obligado, intención, con qué obligado. intención. Vas y te diviertes a la base, porque esta que está aquí jamás vino a divertirse en algo de ellos. Pero vas y te diviertes, te están comprando. ¿Cómo tú vas a ir a luchar en contra de algo que te está dando la diversión? Exacto. Son oportunistas, te dan la única diversión que hay en Vieques. Para salir un fin de semana, que haya música, y a los que les gusten beber, pues se van al club de la base. Y Tratan entonces, de comprar. ¿cómo tú vas a venir después a exigirme a mí si yo te estoy dando a ti? Es toda una manera de comprar a las personas. Si se dejan comprar, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Si se dejan comprar. Bueno, esa es la mente de uno. ¿Alguien tiene algo más? Bueno, mil gracias. Esto es tan rico, o sea, yo Pues cualquier cosa. Te puedes sentar, mira, nosotros estamos a las 2, a las 3 de la mañana y salimos. Hablando con la...
pueden estar diciendo de aquí, qué sé yo, que nosotros nos encargamos de la de allá. Por no hay una persona Hubo violenta, gente que la ya firmó tengo y le como pidió hijo, una que copia para para tienes ellos que salir sacar a coger copias. porque tú la Ok, exacto, y seguir sacando. Pero si tienen sugerencias, pues, para cuando vayamos a preguntar algo aquí, lo que buscando sacarlo hasta que encontremos. Mi gente, digan adiós. Gracias. Estuvo tremendo, Y ¿Dónde es la pista? esa de ahí, ese blanco que se ve ahí. Bueno, dame un break, a ver. El blanquizal que se ve ahí. Exacto. De aquí se ve todo. Esa tumba, porque él lo veía como el primer libertador. Leguillú era una persona de ideas avanzadas, o sea, él llega huyendo de las luchas que se daban en Francia, llega a Santo Domingo y a Vieques llega como en el 1823. Él muere 20 años después, muere que se cae en una cabeza, pero es bajo él que, ironía, él muere, pero es el fundador de Vieques. Él muere y no ha fundado Vieques, pero dejó todo listo para la fundación de Vieques. Y él además tiene legislación, pero si tú lees, son una legislación avanzada. Lo que es que él es producto de las luchas sociales que habían en Francia y trajo consigo ideas bien avanzadas. Por ejemplo, él, a pesar de que tenía su propio matrimonio, él tiene hijos fuera de su matrimonio y él les reconoce el derecho a sus hijos y el derecho a toda su herencia como cualquier otro hijo. Y establece leyes de avanzada. Y es el que poco a poco va creando un código en Vieques de una legislación de pueblo. Lo que nunca logra entender es cómo los españoles, porque aquí vive un reclamo de Vieques de franceses, daneses, por eso ustedes, por ejemplo, ustedes oyen hablar mucho de las calles de Vieques, Víctor de Tey, Carlos Lebrun, son nombres de franceses, porque aquí vive una comunidad que es grande de franceses, franceses, ingleses, holandeses, porque es que de todas estas islas, si tú te miras en el mapa, tú ves Vieques, ves San Tomás, ves Santa Cruz. Vieques forma parte de toda esa serie de islas. Hay quienes han reclamado que Vieques debe ser parte de Islas Vírgenes y no de Puerto Rico, claro. ¿Cuál es el nombre completo del fundador? Hay un nombre bien largo, es José María Constantino Leguillú, pero un nombre bien largo, yo te lo podía después conseguir. ¿Y de qué año a qué año fue? Él llegó en el 1823 y muere en el 1843, 20 años después. Luego posteriormente a Vieques lo fundan en el 1844. O sea, ironía, ¿no? O sea, el fundador, yo creo que es el único fundador que muere antes que funde un pueblo, pero se fundó después de su muerte, pero todas las gestiones las hizo él para fundarlo, incluyendo el donar 100 cuerdas de terreno para el establecimiento del municipio. Entonces, ¿usted recuerda lo de Pedro Albizu? Sí, Pedro Albizu Campos, sí, cuando vino en la década del 40, allá afuera, fíjate que don Pedro yo creo que lo meten preso en el 36, 37, que lo envían a Atlanta, posteriormente él sale, y en uno de esos viajes que yo lo conozco. O sea, la figura de él me recuerdo. ¿Por qué? Porque es que él venía con un tío mío político, que a su vez posteriormente fue presidente del Partido Nacionalista en Puerto Rico. ¿Y la opinión de don Pedro sobre Leguillú? La opinión de don Pedro sobre Leguillú es que a Leguillú había que darle todos los méritos como fundador de Vieques, ¿no? Y que no permitiera que se lo arrancaran a Puerto Rico. O sea, aunque él no lo explica así, pero lo que yo entiendo es que don Pedro Albizu Campos tiene una visión de lo que es lo que es el archipiélago puertorriqueño. O sea, yo me imagino que don Pedro haya planteado que el archipiélago puertorriqueño, Vieques es parte del archipiélago puertorriqueño, había que
reclamarlo, y eso es lo que hizo Leguillú. Y eso es consono con toda su posición, porque don Pedro, cuando comienzan las expropiaciones, hay una sentencia andel bien clara que dice que la división y la destrucción de Puerto Rico, de su territorio, se estaba iniciando con lo que se estaba dando en Vieques. Claro, ahora que a don Pedro se le escapa que ya en el 36 ya estaba en Culebra, ya Culebra lo tenía, desde el 1903 ya Culebra lo tenía en el ejército de los Estados Unidos, que para ese tiempo tenía otro nombre, ¿no? Era un departamento del interior, lo que fuera. Pero ya Culebra ya estaba controlada. En el 36 también hubo un proyecto que se llama el Proyecto Tiding, un proyecto por la independencia, que es lo más increíble. El Proyecto Tiding planteaba la independencia para Puerto Rico, pero era para Vieques y para la Isla Grande. Culebra lo retenía la Marina retenía Culebra. O sea, y eso siempre ha sido así. O sea, Vieques y Culebra siempre han sido motivo de negociaciones a la espalda del pueblo puertorriqueño. Pero también había otro proyecto que planteaba la independencia para todas, incluyendo Culebra. Ese era el proyecto de Víctor Marcantonio, que no sé si ustedes lo han oído. Víctor Marcantonio era un congresista que fue aliado siempre de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Nos interesaría mucho, bueno, de ayer a hoy hemos podido hacer muchísimas entrevistas y hemos recogido muchos testimonios. Nos interesa mucho conocer a fondo cómo se funda el Comité Pro Rescate y también quizás un recuento de las otras organizaciones que han trabajado en o para Vieques. Si pudiéramos empezar, obviamente nos interesa más el Comité Pro Rescate porque está actualmente, ¿no? Lo que ha hecho recientemente, lo que está haciendo y lo que aspira a hacer, ya sea en los vínculos nacionales o internacionales. Mira, es que el Comité Pro Rescate y Desarrollo es otra organización que dentro del tiempo y el espacio tiene su explicación histórica, ¿no? Cuando digo su explicación histórica es porque el pueblo de Vieques siempre ha luchado. O sea, yo creo que la primera voz de alerta, te lo acabo de decir ahorita, fue la voz de don Pedro Albizu Campos cuando comienzan las expropiaciones en el 1941, a raíz de la guerra en Alemania, el ataque a Pearl Harbor. Ustedes tienen que haber oído. De ahí es que va surgiendo poco a poco la cuestión del caso de Vieques. Pero ya tan temprano como en el 41 ya hay este planteamiento de que hay que defender a Vieques, y luego, posterior, ya en el 40 y pico, hay una organización que se llama Hijos Ausentes de Vieques, que son la que también plantea dentro de su organización de una forma distinta de que es necesario las tierras de Vieques para poder regresar a Vieques a la situación que había tenido Vieques, que era una de prosperidad cuando teníamos la totalidad de la Vieques. Eso es en el 40. Ya en la década del 50 hay luchas en el pueblo de Vieques, hay peleas en el pueblo de Vieques, pero una pelea no organizada, son los motines, son los encuentros entre la juventud, hay asesinatos en las calles, la muerte de Mapepe, el asesinato de Mapepe, otras muertes que se dan por muchas luchas en las calles de Vieques, pero como te digo ahorita, no había un organismo que le diera dirección a esas luchas. En la década del 60, ya con la influencia por un lado, de la Revolución Cubana, por otro lado, el auge en las luchas estudiantiles, se organiza por primera vez en Vieques, una organización cuando intentaron unificar la parte sur de Vieques, expropiar a la gente de la parte sur para unir las dos bases como algo estratégico de la Marina. Posterior a eso, entonces, el que era alcalde para ese tiempo, organiza una comité que se llamaba Comité Pro Defensa de Vieques para detenerse a nueva expropiación, porque si no se le iba la vida al pueblo de Vieques. Y de ahí sucesivamente se van creando distintos comités con distintos nombres, con distintas particularidades, destacándose tres organizaciones básicamente. O sea, esa que la dirigió don Antonio Rivera Rodríguez porque era la que era vida o muerte, ¿no? Nos iban a sacar a nosotros para poder la Marina unificar la base del oeste, que es donde su almacenaje de bombas, junto con el campamento García, que es donde ellos hacen los tres tipos de actividades bélicas que hacen, ¿no? Y además de eso, entonces, posteriormente a eso, está la otra organización que es la Cruzada Pro Rescate de Vieques, que es la que se organiza en marzo del 1978
y que fue la que sustituyó a su vez una que se llamaba Comité de Viequenses Unidos, que era una organización que se había surgido antes de la cruzada, pero donde había surgido varias diferencias sobre la estrategia de cómo bregar con la cuestión de la Marina. El comité, la Cruzada por el Rescate de Vieques tiene su impacto y tiene su momento histórico y tiene su aportación a esta lucha. Y posteriormente a la cruzada entonces surge, hay un lapso de tiempo donde decae toda la lucha y entonces intentos, hasta que surge el Comité por el Rescate y Desarrollo de Vieques. Ahora, ¿cuál ha sido la aportación? Todos han tenido su momento, porque si bien es cierto que aquella gestión que hizo don Toño en el 1964, si él no lo llega a hacer, porque era aquello más bien una cuestión defensiva, si él no llega a tirarse y si aquellos estudiantes universitarios que fueron los que hicieron la primera protesta, que fue un sábado de gloria, recuerdo, porque yo era estudiante universitario cuando eso, si no logramos nosotros tirarnos a la calle, a su vez el alcalde, Vieques no hubiera existido, aunque fue aquello, mire, detengan eso. Y luego los demás comités pues, han estado en la ofensiva. Por ejemplo, logros de la Cruzada por el Rescate y Desarrollo de Vieques, la integración, es el rompimiento con unos modelos que se tenían de lucha. Por ejemplo, yo vengo de lo que llamaban el MPI, cuando el MPI mantenía unas luchas en Vieques y habían grupos que luchaban, pero mayormente eran grupos desde la perspectiva de la visión independentista. Había como nosotros planteábamos que para poder entrar a la lucha de Vieques contra la Marina había que ser tú definirte como independentista. Y eso pues te creaba a ti un impedimento para poder entrar a la lucha a otra gente, ¿no? Luego con la cruzada, con la integración a los pescadores, se va revisando todos esos moldes de lucha y se plantea de que la lucha contra la presencia de la Marina es una lucha que es como un abanico, ¿no? Donde pueden coincidir distintas posiciones, inclusive ideológicas, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros algunos no entendamos que esto es una lucha política. O sea, la lucha contra la presencia de la Marina es puramente política. No es partidaria, son dos cosas distintas. Política porque está aquí, la Marina está aquí por una cuestión de las relaciones políticas entre un país con otro país, donde nosotros pues obviamente pagamos el grueso de esa relación política. Pero el abanico, porque por ejemplo, quien crea en la defensa del ambiente no puede en este momento estar de espalda al reclamo de la gente que plantea de que Vieques está siendo destruido, de que se destruyen sus corales, de que se destruyen sus manglares, que se destruye su vida marina, de que todo se ha estado destruyendo. Entonces ahí hay espacio para los que son ambientalistas, pero ahí hay espacio también para los que son pacifistas, o sea, los que entienden que Vieques es un sitio para hacer el amor y no hacer la guerra, hay un espacio. Y hay espacio para la entrada de los que son los religiosos. Pero también hay espacio para también aquellos que creen que Vieques es un punto donde se puede desarrollar económicamente y que le pueda dar inclusive como fue antes del 40. Aquí esto era una comunidad donde venía gente de todos sitios porque era un centro de atracción y donde había una economía fuerte. Y hay espacio también para aquellos que entienden de que aquí por la línea económica también se puede desarrollar. ¿Es a Vieques a quien se le llamaba la tacita de oro? Sí, la Vieques se le llamaba la tacita de oro porque las condiciones propias que tenía Vieques por sus puertos y porque habían varias centrales azucareras, hacía que era necesario el que se viniera a Vieques para poder crecer. Vieques desarrolló una economía enorme, por ejemplo, la dinámica era increíble. Aquí había una sociedad, había una clase social bien pujante, tanto que de Vieques enviaban a Francia, a Europa, a hijos a estudiar fuera de Puerto Rico. O sea, por ejemplo, tenemos un nombre muy conocido, el que fue el presidente del Comité Olímpico, don Germán. Don Germán pues nace de esas clases sociales. El padre de don Germán, que fue un político en Vieques, que es un alemán, o sea, viene la línea familiar de ellos son alemanes y esos iban a estudiar fuera de Puerto Rico. Y aquí había una sociedad con una dinámica distinta, tan competente como cualquier sociedad, inclusive en el Ponce señorial, pues una élite. Aquí pues la gente vestía con
sus trajes, había música de salón, no es la música de campo, música de salón, aquí se enseñaba danza, se enseñaba piano, sí, y había una sociedad pujante en Vieques. Y entonces también habían unos propietarios también con sus centrales azucareras. Y eso pues entonces hacía que viniera hacia Vieques toda una inmigración de trabajadores hacia Vieques, y que venían también de las otras islas vecinas, Santa Cruz, San Tomás, Nevis, Anguila, San John, etcétera, porque nosotros estamos en una posición bien envidiable. Pues esa es la sociedad que la Marina destruyó. Por eso nosotros hemos estado luchando, o sea, porque se destruyó un pueblo pujante con una economía sólida, con unos barrios establecidos. O sea, aquí se destruyó todo eso, se destruyó los montes, se destruyó la familia, se destruyó una economía. Yo creo que lo único que la Marina no ha podido destruir es el deseo de lucha de este pueblo que más o menos eso, no sé, lo planteé los otros días en Guánica. Es lo único que no ha podido destruir. Ellos han destruido todo menos eso. Y ese es el problema enorme que tiene la Marina. Pues entonces, volviendo a las organizaciones, hubo otra que se creó, que fue cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos trató de quitarnos las fiestas patronales y las estuvo convirtiendo en un desfile militar. Se creó una organización por varios años exclusivamente para rescatar a las fiestas que había controlado la Marina. Y esas son las pequeñas conquistas que hemos tenido. O sea, nosotros hemos tenido pequeñas conquistas que tú las vas sumando y las vas sumando y dices, oye, diablo, nosotros le hemos quitado esto a la Marina, sí se lo hemos quitado. O sea, un triunfo que la gente no lo está viendo y no la aquilata. El hecho que hoy día todavía hayan pescadores que se tiren al mar, todos los días, digo todos los días, se debe a lo que pasó el 6 de febrero del 78, cuando Zenón, junto con los pescadores, le hacen frente a aquel grupo de pescadores. Y eso es un logro, porque aquí lo que ha querido la Marina definitivamente es sacarnos, no solo a los pescadores, pero lo que hay que el pescador es, como decirles, la vanguardia, sino sacar todo el pueblo de Vieques. O sea, y eso lo decimos no por una expresión loca. O sea, nosotros tenemos documentos donde se establece bien claro de que la Marina de Guerra siempre ha querido sacarnos a nosotros de Vieques, y está en carta del 1947, cuando le piden que se inicie el despojo de todos nosotros los viequenses, y luego en la década del 60, cuando Kennedy, posteriormente Johnston, nos tratan de sacar a nosotros, y no nos sacan por algo increíble, como es como el Miocid. ¿Por qué? Porque los muertos nos salvaron. O sea, si los viequenses estamos hoy aquí, se debe a los muertos, no se debe a los vivos. O sea, ¿por qué de morir? ¿Por qué los muertos? Bueno, por algo bien sencillo. Cuando nos quieren sacar de Vieques, hay una carta que se cruza entre alguien de la defensa con Muñoz Marín, planteándole que ellos nos quieren mover hacia Santa Cruz. Y Muñoz Marín le dice, mira, yo no tengo problema. Si todo por la defensa, no tengo problema, pero me preocupa algo. La comunidad internacional va a cuestionarlos a ustedes si sacan a la gente de Vieques. ¿Por qué? Porque entonces ustedes tendrían un problema bien grande. Si sacan a la gente de Vieques, van a tener que sacar a los muertos. Y hay una cuestión cultural envuelta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los viequenses celebramos el Día de los Muertos muy distinto a lo como lo celebran en la Isla Grande. En la Isla Grande el Día de los Muertos es el 2 de noviembre. En Vieques es el 1 de noviembre. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué eso? Bueno, porque hay una cuestión cultural tradicional. Y era que el cura que venía de Fajardo hacia Vieques, y así me lo han explicado los conocedores de era que era el mismo que cubría Fajardo. Y como él tenía que estar en Fajardo el día 2 de noviembre, pues adelantaba el viaje, estaba aquí el 1 de noviembre, de manera que podía cumplir con Vieques y podía cumplir por allá. Y yo creo que todavía Vieques es uno de los pocos sitios donde todavía el Día de los Muertos se celebra. Entonces eso le creaba un problema a ellos. Tenía entonces que sacar todos los esqueletos, todos los muertos, y sacarlo para donde ellos fueran, llevárselo allá. Si no lo hacían, tenía el problema que entonces por costumbre y tradición ellos van a tenía que parar toda actividad militar en Vieques para que ellos pudieran. Ok, hay un profesor universitario que tiene un libro que se llama La Isla Desencantada, el nombre es Ronald Fernández. Eso está en su libro, él le bautizó con el nombre del proyecto Drácula. Fue como él lo bautizó, pero está bien sustentado. De hecho, yo tengo cartas, aparte del libro, yo tengo el libro, pero antes de leerlo ya yo lo sabía, que eso por documentos que nosotros tenemos. Y eso fue uno de los intentos, como te dije ahorita, cuando traigo lo de los pescadores y te traigo eso, siempre ha habido un intento de sacarnos a nosotros.
no va a ser sorpresa que aquí dentro de 20 o 30 años se descubra que la cuestión del cáncer era algo deliberado de la Marina para sacarnos a nosotros. O sea, el gobierno de Estados Unidos no son tan estúpidos para saber que ellos están bregando con cosas que contaminan y que obviamente ese cáncer es el resultado de todo eso. Ahora bien, vamos a la pregunta y para seguir esa secuencia. Entonces, ¿cuál es la coyuntura actual? ¿Por qué es que entonces se organiza el Comité por Rescate y Desarrollo de Vieques? Porque hay una coyuntura distinta, ¿no? Antes del 90 desaparece la Unión Soviética. El argumento que siempre nos daban a nosotros era: mire, ustedes tienen que sacrificarse porque aquí está el avance del comunismo. Cuba es una amenaza, la Unión Soviética es una amenaza. Y ese era el argumento el argumento político, ¿no? Entonces, un pueblo tan colonizado como este, que le han metido un miedo con el comunismo, cuando te planteaban eso: espérate, antes que vengan los comunistas, pues vamos a dar nuestra aportación. Entonces, ya ese argumento no está. O sea, ya la amenaza de Cuba no está, ya la Unión Soviética desapareció, las Alemanias se han unificado, ya la muralla de Berlín cayó. Entonces, por otro lado, hay una tendencia hacia los países internamente ir resolviendo sus problemas internos, uniéndose, pero entonces las murallas que caen en la Alemania no son las murallas que caen en Vieques. Entonces nos faltan las murallas de nosotros, los viequenses, para poder solucionar el problema. ¿Cuáles son las murallas? Pues las velas de púa, el self-confense, como le llaman por ahí, que nos dividen a nosotros, que nos han dividido por más de 50 y pico de años, donde no podemos ir al oeste o no podemos ir al este, porque esas son nuestras murallas, esas son las murallas de Berlín. Entonces todo esto, combinado con una dinámica que se da inclusive en los mismos estados, la llegada de sectores liberales en el mismo gobierno de Estados Unidos, pues nos van abriendo camino para que nosotros pudiéramos ir a entrar. Y por otro lado, informes que teníamos de congresistas aliados de la lucha de Vieques, como Denus, donde había planteado de que la Marina tenía que hacer un espacio ya en otro lugar para dejarle vida a Vieques y que Vieques pudiera prosperar. A todo eso, entonces se va creando toda esa coyuntura política que es mucho más amplia de lo que yo he dado, y entonces ¿qué van haciendo? La idea de volver a echar hacia adelante un proyecto, una organización que pudiera dirigirnos hacia el objetivo de nosotros. Y todo eso pues lo que da lugar. Y yo me imagino, podrá desaparecer el comité, como han desaparecido todas las organizaciones, porque las organizaciones no era como se planteaba antes, que como los partidos comunistas, que los partidos son eternos, ¿no? Las organizaciones no son eternas, lo que pueden ser eternas son las demandas de justicia. Y puede desaparecer el comité y va a surgir otro comité, pero en este pueblo siempre va a haber lucha, ¿no? Porque en las condiciones que vivimos es lo que nos obliga a nosotros a tomar conciencia de la necesidad de luchar organizado. Nosotros quizás hemos cometido, y cuando digo nosotros, a través de toda la historia, quizás hemos cometido muchos errores. Yo creo que cada cual tiene su cuota de responsabilidad en términos de eso, pero yo creo que hay algo, bueno, nosotros con nuestras pocas capacidades, con nuestros pocos conocimientos, hemos tratado de mantener en la bandera de la lucha en Vieques en alto, con sus fallas, con sus cosas certeras, con lo que fuera, pero siempre hemos mantenido y siempre se ha oído la lucha del pueblo de Vieques, que ha estado ahí. El problema es que nosotros estamos, como decía ahorita, estamos peleando con un problema que no es sencillo. Estamos luchando con el ejército del imperio más fuerte que hay en este planeta. Que poco a poco se ha mantenido ahí esa lucha, hay que reconocerla, o sea, ¿no? Hay ahora mismo para el radar, para la instalación del radar, que sabemos que es algo también muy difícil de detener, ¿no? Se pudo mover de Lajas, pero entonces lo trasladan a una zona territorial en Juana Díaz, donde no hay acceso civil, lo mismo que les ocurre a ustedes en Vieques. ¿Qué acción entienden ustedes que están tomando o entienden que se puede hacer, si alguna, para evitar que el radar Mira, nosotros tenemos un caso en la Junta, perdón, en uno de los tribunales, es un tribunal básicamente contra la Junta de Calidad Ambiental, aunque ese caso no detiene, el caso no va dirigido a detener el radar, pero es un elemento que estamos utilizando para poder ver en qué forma nosotros podemos detener eso. Lo que va a detener el radar es la determinación del pueblo, o sea,
todos los organismos que tiene el gobierno, los tribunales, las agencias que se supone que velen por el ambiente, Junta de Calidad Ambiental, Recursos Naturales, el mismo gobierno, sabemos que todos están aliados a la Marina y que ahí nosotros no podemos esperar ninguna esperanza, pero sí hay que confrontarlo, hay que demostrarle, mire, ustedes son inservibles y ustedes solamente le sirven a la Marina de Guerra de Estados Unidos. En ese proceso tenemos que ir creando conciencia. La forma y la manera la va a determinar en su momento, como pasó con la telefónica, en su momento, que es que el pueblo cuando llega a su momento, porque aquí no se pueden brincar etapas, o sea, eso llega, por ejemplo, ¿cuántas cosas se privatizaron en Puerto Rico? Aquí se privatizaron hospitales, y se privatizó el hospital de Fajardo, y se hospitalizó el hospital de Guayama. Aquí se han hospitalizado, pues mira, de esto de barco, ¿cómo se llama? Las navieras, y se han privatizado un sinnúmero de cosas. Pero entonces llega un momento que cuando el pueblo dijo, espérate, la telefónica, vamos a pararlo, ¿no? Y yo espero que con el trabajo que uno debe desarrollar quizás, es para concientizar, para hacer un llamado a que la gente se meta dentro de la facilidad donde están construyendo eso para poderlo detener. Hay tiempo, o sea, yo creo que aquí hay un ejemplo de lucha bien grande. A nosotros en un momento dado nos aumentaron las tarifas de las lanchas a 5 pesos, la lucha siguió, la gente no se entregó y no solamente le tumbamos los 5 pesos, sino que regresamos a los 2 pesos y logramos que en esa lucha se añadieran otros viajes, de manera que los momentos llegan, la cosa es trabajar hacia ese momento y tener el apoyo. Fundamental, yo te diría, nosotros tenemos, que es lo que yo he estado tratando hace bastante tiempo, yo no he logrado, por lo menos yo sé que nosotros tenemos apoyo en la Isla Grande, en un sector, cuando digo pues sector de la izquierda, pero no hemos logrado llegar al punto como llegó la telefónica, no hemos llegado, o sea, no hemos llegado a ese punto, no hemos logrado, por ejemplo, yo todavía no he oído a ningún líder independentista, y soy honesto, plantearse y decir, la lucha por la independencia de este país es consono con la lucha por la liberación de los viequenses de sus bases militares. No lo he oído. Y se lo he oído así, pero no con una fuerza que haya que decirlo. O sea, yo nunca he oído a decirle a Rubén Berrío, yo no quiero una independencia que me dejen a Vieques fuera. Yo quisiera oírlo. Los otros días yo tuve la oportunidad con un dirigente y se lo dije. O sea, yo quiero oír esto. O sea, yo quiero oír que me digan Vieques es parte de Puerto Rico, es parte del archipiélago y por lo tanto Vieques no es negociable. Sí he oído uno que otro, para ser justo, sí lo he oído y lo tienen escrito, por ejemplo. Me parece que Noel lo ha planteado y lo ha dicho bien claro, o sea, aquí no hay independencia sino si las bases se mantienen en Vieques. Y es una realidad, o sea, tú no puedes creer que tú puedes hablar de una liberación, tú no puedes hablar de una soberanía completa si tú tienes un pueblo esclavizado y tú tienes unos cañones que te están apuntando hacia la Isla Grande. O sea, que si tú no vas a tener control, porque aquí te van a entrar y salir esos barcos. Y me parece que eso es importante, ese reclamo es importante. Entonces, cuando nosotros tengamos el apoyo, pero no solamente es un apoyo porque la gente te puede decir el apoyo, pero que nos den el apoyo que le dieron al pueblo de Culebra. Eso es lo que no quisiéramos, que se vaciaran como se vaciaron en Culebra. Y yo sé que lo hay dentro de los compañeros independentistas, no tengo la menor duda. El mejor ejemplo es el sacrificio del compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, los 20 y pico que encarcelaron, los 13 que mandaron a prisión, a la compañera Emilia, el compañero Pedro Bajé Chapel, el sinnúmero de compañeros que demostraron, pero necesitamos más, necesitamos de las organizaciones que se vacíen. Entonces yo te diría a ti que cuando las organizaciones se vacíen en Vieques, cuando las organizaciones de izquierda pongan en primera agenda la lucha de Vieques, le tenemos cualquier proyecto porque es bien claro. Las veces que se ha ido a discutir el caso político de Puerto Rico, siempre el Departamento de Defensa aparece. Apareció en el 30 y pico, apareció en el 40 y pico, apareció en el 52, apareció en el 60 y pico. Y siempre dicen que aún con la independencia ellos no se van a salir de Vieques. Entonces, pues vamos a matarle eso. Vamos a decirle, pues mira, te fastidiaste, la Marina la vamos a sacar de Vieques. Y luego si tú te quieres ir, te vas. Pero eso es el propósito de ellos, estar establecido en Vieques. Y me parece que tiene que haber mucho, porque es que nosotros somos pocos, ¿sabes? Somos pocos y luchamos, pero necesitamos que el pueblo puertorriqueño, las organizaciones patrióticas entiendan que esto debe estar en primera agenda y no a lo último.
Esta pregunta de dos partes. Si nos podría decir más o menos enumerar cuáles son los otros países aliados a Estados Unidos que también utilizan Vieques como zona de práctica y bombardeo, y qué relación, si alguna, han podido establecer con organizaciones internacionales. Sí, mira, aquí han participado Holanda, varios países de la OTAN, y no solamente de Europa, sino también de países de América del Sur, Argentina, varios países de América del Sur. Nosotros, el 14 de mayo, el compañero Prieto pues dirigió una actividad donde tuvimos un confrontamiento con ellos. Nosotros tuvimos, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros tuvimos no hace mucho un encuentro internacional donde estuvo aquí presente hasta del Japón. Hubo también presencia de Filipinas. De hecho estuvo con nosotros una compañera filipina que estuvo presa. Fue una compañera que estuvo presa por sus luchas políticas en Filipinas. Estuvo también participando aquí gente de Hawái, estuvo un compañero que estuvo batallando en Panamá, cuando la invasión de los Estados Unidos en Panamá, por cierto un pescador era él, y hemos tenido esos encuentros, un encuentro muy bueno, muy buen positivo, porque fue un intercambio de situaciones, ¿no? Nos enteramos lo que habían pasado en Hawái, nos enteramos cómo han estado bregando en Filipinas. De hecho, en el caso de Japón, donde hubo una violación de unas niñas por parte de unos oficiales, ahí nos explicaron bien la situación, intercambiamos materiales con ellos, nosotros tenemos películas de ellos, de cómo se ha estado bregando el caso de los tóxicos, pues el problema de la Marina no solamente es que la Marina se vaya, ¿no? Es el problema que deja la Marina con sus tóxicos, y se supone que por ley ellos tengan que regresar a las condiciones óptimas de esos terrenos. Ha habido tan reciente como hace como 2 años en Culebra. Después de tantos años que ellos salieron, todavía habían bombas enterradas en Culebra y tuvieron que hacer un programa de limpieza y unos programas que lo establecen. Entonces, en algunos lugares donde han logrado sacarle a la Marina, el problema es que ellos le dejan eso sucio. Y no es sucio, es bomba. Y ha habido muertes en cantidad de bombas que la gente, después que le han entregado las tierras, se ponen a ararlas y encuentran una bomba enterrada y los ha matado. Y esos son muchos los casos. En otros pues hay tóxicos, químicos que han estado enfermando a la población que regresa a esos sitios. En el caso de Vieques vamos a tener muchos problemas porque ha sido bombardeada desde... Es más, ya en el 30 y pico aquí habían ejercicios militares, aunque oficialmente entran en el 41, pero aquí nos han estado bombardeando por décadas. Tú te podrás imaginar cuál es la condición de esas tierras. Yo me imagino que haya lugares ahí que realmente su capacidad de poder producir sean nulas. Suponemos que también los efectos negativos que está padeciendo, por ejemplo, la salud Vieques, se puedan ir también pasando a otras áreas del este de Puerto Rico, ¿no? Hay algunas otras organizaciones que estén ya empezando bueno, hay ciudades, hay municipios que estén empezando a sentir esos efectos. Mira, yo creo que quien mejor te podría contestar eso es el doctor Rivera Cataño, pero sí te puedo adelantar algo. O sea, el Departamento de Salud tiene una dependencia que le llaman el registro de cáncer. El registro de cáncer es una dependencia que ha sido muy lenta, laxa en su cuestión de ir levantando las estadísticas, los números, los estudios. Yo creo que lo tiene hasta el 90, hasta el 94, de manera que no va, el estudio está siempre atrasado. Por lo tanto, la información que nosotros logramos obtener solamente reflejaba de que Vieques estaba sobre el resto de la Isla Grande. Pero es interesante esa pregunta que tú haces, porque tendríamos que entonces nosotros pedirle, o los mismos municipios tendrían que pedirle que ellos hagan un estudio, o sus alcaldes demanden que hagan un estudio para ver eso que tú dices, y sería interesante porque entonces puede reflejar lo que hay. Hay unas cosas que, y yo quiero amarrarlas, porque es que aquí ha habido una tendencia a siempre a decir cosas que son como fantasía, ¿no? Donde hay una base de militares, donde mejor las condiciones de vida hay, eso es mentira. Donde hay una base de militares, donde mejor la gente tiene su condición de salud, mentira. O sea, ahora mismo tú te coges Vieques, tú te coges Culebra, ahora no, pero en el pasado te cogías Culebra cuando había una base militar o una facilidad militar. Tú te coges en Juana Díaz y todos esos lugares donde ha habido establecido una base, una facilidad militar, al lado lo que hay es un pueblo fantasma que no prospera.
Quien ha estado en Ceiba sabe lo que le estamos hablando, el que ha estado en Vieques sabe lo que estamos hablando, el que ha estado en Juana Díaz sabe lo que estamos hablando. O sea, eso que se ha proyectado, mira, esto es una economía falsa, porque no le trae ninguna economía, porque ellos generan sus propias, porque hay una competencia. Ahora mismo tú vas a Rumber Rock y dentro de Rumber Rock está todas las megastiendas que tú puedes encontrar fuera. Entonces, lo que te hace es que te busca de la gente de afuera para que vayan a consumir adentro. Una pregunta que yo le iba a hacer era, ¿cuándo fue la reunión esta que tuvieron con que vinieron delegados de otros países? Mira, yo sé que hace menos de un año de esa participación, fue una delegación coordinada por el Proyecto de Justicia y Paz. Proyecto Caribeño de Proyecto de Caribeño de Justicia y Paz con la compañera Wanda Colón, y fue una buena experiencia, eso de hace bastantes meses, pero creo que no haya pasado de un año. Posteriormente alguien de Puerto Rico, no, anterior a eso había ido, y es importante estos intercambios son importantes porque tú vas conociendo cuál es la dinámica, cómo ha sido la postura. En algunos sitios los gobiernos están cooperando, en otros no. O sea, por ejemplo, en el caso de Panamá, pues la cuestión de la retirada del Comando Sur, pues eso fue gestiones a través de su presidente, ¿no? Para aquel tiempo, Omar Torrijos. En otro, pues nosotros, como en el caso de Puerto Rico, el gobierno no coopera con nosotros, todo lo contrario. El gobierno es parte de eso, ¿no? Por la cuestión política, porque pues, le conviene políticamente. Las amenazas que se le han hecho aquí. O sea, yo creo que aquí no hay la menor duda de la relación política, porque eso está expresado en carta, ¿no? O sea, aquí hubo una vez una amenaza del gobierno de Puerto Rico hacia el gobierno de Puerto Rico para que si continuaban luchando por sacar a la Marina, la estadidad no iba a recibir apoyo. Y eso está escrito así, o sea que eso no es cuestión de interpretación, es que está escrito así. Y lo dice así, un documento, dice, si la Marina continúa, nosotros, si se sigue luchando contra la Marina, nosotros entonces vamos a impedir la llegada de los fondos federales, las ayudas sociales, y por otro lado la estadía va a recibir poco apoyo. Ahora, lo importante es que yo creo que entonces habría que no me han hecho la pregunta, pero quiero traerlo. Entonces, uno dice, bueno, si uno ve tanta injusticia, ¿no? ¿Sabe? Porque esto es claro, o sea, esto es una matemática sencilla, te dice que de 33.000, si tienen 26.000, aquí pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente de Vieques no se vacía para luchar? O sea, yo creo que nosotros tenemos más de la mayoría del pueblo de Vieques. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que tú estás peleando no solamente contra una marina, no solamente contra un congreso, sino estás luchando también contra un gobierno, tanto estatal como municipal, que se alía a la marina para buscar favores de la marina para mantenerse en el poder. O sea, cuando tú te encuentras entonces con una alcaldesa que no se atreve a hacerle frente al gobierno de Puerto Rico, porque como ella estuvo participando y ha sido impugnada y posiblemente vaya a los tribunales, a ella no le conviene sacar pecho, porque si saca pecho su gobernador la puede mandar posiblemente a la cárcel. Ahora, entonces, por otro lado, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces aquí se persigue a la gente. O sea, si tú vas y te identificas mucho porque estás en contra de la Marina, enseguida en la Marina levanta un listado y tú no puedes entrar a las bases militares. Entonces te señalan a ti. Y te señala la policía la coge contigo. O si no te dan trabajo, mira, yo le voy a dar trabajo, yo voy a tener problemas con esta persona, porque está identificado con la Marina, porque entonces es un comunista, ¿no? Entonces, por otro lado, se reprime, se persigue, se encarcela, te miran mal en el trabajo, no tiene acceso al trabajo, y todo eso son cosas que la gente tiene que considerar a la hora de identificarse. Entonces, cuando tú miras que con todo eso, que a nosotros no solamente nos han encarcelado gente, que nos han matado gente, sino que le han metido bombas al colegio de abogados. Que aquí trataron un oficial de la Marina a matarnos alrededor de 300 personas, que eso está, sí, eso está. O sea, el caso de Alex de la Celda, un oficial que se combina con un oficial de la Marina, que de día lo de él era relaciones públicas, pero por la noche el tipo lo que hacía era, junto con un soldado, coordinando para que le metieron bomba al colegio de abogados, y eso se aprobó. O sea, el colegio de abogados se le metió una bomba por ese oficial de la Marina con un ex alguacil federal de apellido López y con otro cubano y con otros más.
Y entonces le trataron de meter bomba a una de las líneas aéreas en Vieques y trataron de meter bomba a la Asociación de Pescadores. Entonces cuando tú ves todo eso y tú con las manos vacías, tú dices, pero esta lucha es desigual. O sea, yo creo que el que haya una sola persona en Vieques diciendo fuera la Marina es un triunfo, porque la voz no la han podido acallar. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, es lo importante porque en otras circunstancias, en otro momento, las cosas serían distintas. Pero, por ejemplo, cuando tú miras en cuántas facilidades militares hay en Puerto Rico, el montón de facilidades militares, ¿dónde es que hay un solo núcleo de lucha? Vieques. En Ceiba no se ha podido organizar una lucha tan fuerte. Vega Baja con el Coquí-2 surgió en esos momentos. Y muy bueno, formidable, eso nos ayuda a nosotros. Juana Díaz lo intentó y está ahí latente. Lajas, que ha sido el más consistente. Pero el que tenga una trayectoria, un pueblo con una trayectoria de lucha, o sea, por ejemplo, a mí me han salido canas en este proceso. Y ha sido una lucha larga. Y hemos estado ahí, en sus altas y sus bajas. ¿Se ha presentado el caso de Vieques ante la ONU o se han presentado a congresistas estadounidenses? Sí, mira, nosotros hemos participado en distintos momentos en el Congreso. Nosotros hemos llevado el caso al Congreso. Y aquí se logró, bajo la cruzada, que se creara una comisión que viniera a Vieques. Eso fue en el 1900, yo creo que 80, de hecho ya yo había salido de la cárcel cuando eso, 80, 81. Y se creó una comisión, vino a Vieques esa comisión, y es una subcomisión de una comisión que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que la dirigía el representante Ronald Denu. Esa comisión, aún con la oposición de Baltasar Corrado del Río, que era el comisionado residente, recomendó que la Marina se tenía que ir de Vieques, y no solamente eso, le dio una asignación de millones de pesos a la Marina para que la Marina hiciera un estudio de ver a qué otro sitio se tenía que ir. ¿Qué hizo la Marina? La Marina se chupó los chavos, porque eso es una de las cosas que nos dijo Ronald Denu en un viaje que hicimos ya con el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Posteriormente a eso, ya en el 90 y pico, no sé si fue en 95, 96, no sé en qué momento, vino a Vieques otra comisión del Congreso para darle seguimiento a nuestro proyecto. El problema es que nosotros nos han jugado con nosotros y ya siempre ha habido un elemento aquí que se ha divertido con la lucha de Vieques, que es Romero Barceló. Romero hizo un entrampamiento en el Fortín y luego impulsó un proyecto Romero, cuando ve que la lucha va cogiendo fuerza, se mete en el medio. Y entonces, en el 90 y pico, hizo un planteamiento de que iba a luchar para que se le devolvieran 8.000 cuerdas. Romero creía que nosotros le íbamos a decir que no, para entonces él comenzar a antagonizar. No, ustedes quieren la totalidad. Nosotros le dijimos, bueno, si tú quieres ese proyecto, tíralo. Nosotros te vamos a apoyar, pero la aspiración de nosotros es la totalidad. Él creía otra cosa. Lo hemos desenmascarado. Sabíamos que era una mentira. ¿Qué ha pasado con esas 8.000 cuerdas? No ha pasado nada. Eso se durmió allí y no ha dicho ni pío, porque él no ha podido hacer. Ahora, sobre la cuestión de las Naciones Unidas, precisamente ahorita me llegó un fax para participar en las Naciones Unidas. Estamos considerando volver a las Naciones Unidas. Nosotros hemos ido a las Naciones Unidas en distintas veces. El compañero Tasso Zenón ha participado varias veces, el compañero Orlando una vez, y todo indica que vamos a volver a participar en las Naciones Unidas. Vamos a llevar el caso con la nueva coyuntura, con la nueva posición, con elementos nuevos. Ya tenemos el problema del cáncer, de que ya no es una mentira, una realidad, nos están enfermando, pero esto es parte de una nueva forma de sacarnos, como nos trataron de sacar en el 47, en el 60, de que se ha seguido militarizando a Vieques con la cuestión de los radares, que es mentira, porque la misma el GAO, el General Accounting Office, ha dicho de que eso no va a resolver el problema de las drogas y que es otro elemento más para contaminar la Vieques. Yo creo que hay suficientes elementos para hacer unos nuevos planteamientos, siempre uno pensando de que las Naciones Unidas pues es un foro que hay que utilizarlo, pero la verdadera lucha está aquí, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Una cosita que yo quería saber era, que ahorita dijiste estabas hablando sobre Culebra, que necesitamos el mismo apoyo que hubo allí. Yo creo que sí, se necesita el mismo apoyo, pero, o sea, teniendo bien claro que lo que se hizo en Culebra también fue una negociación. O sea, que sí hubo gente luchando, pero al fin y al cabo lo que hubo fue una negociación de cambiar los ejercicios militares hacia Vieques.
¿sabes? Que eso hay que tenerlo bien claro también. Sí, lo que hubo en Culebra fue un compromiso del gobierno Para cambiar. o sea, lo que hizo es que se trasladó las maniobras que se hacían en Culebra. Lo que hicieron fue que se las trajeron para Vieques, se intensificó la participación de los barcos, la cantidad de aviones se incrementó en Vieques del 75 en adelante. Y mira qué cosa, que eso, cuando tú te estudias las estadísticas del cáncer, precisamente el cáncer de esa fecha en adelante es que comienza a incrementarse en Vieques. Antes, cuando las maniobras estaban en Culebra, la cosa del cáncer estaba a nivel de la Isla Grande, por debajo. Cuando se trasladan de Culebra hacia Vieques las maniobras, es que comienza a aumentar la cantidad de cáncer en Vieques. Pero es correcto, y de hecho, ellos no se han ido de Culebra nada, ellos tienen el control todavía de Culebra. Cuando ellos dispongan, lo que pasa es que el poder que tiene la Marina es tan enorme. La Marina cuando dice necesitamos esa carretera, la cogen. O sea, es el poder que tiene ese aparato en Puerto Rico y en el Congreso de Estados Unidos. Y esto es importante que se lo traiga porque es que algunas veces mucha gente tiene mucha confianza en el Congreso y se le olvida lo siguiente. Muchos de esos congresistas tienen en sus estados bases. Mientras nosotros marchamos en Vieques y en Buchanan para que se saquen las bases y las facilidades militares, en los Estados Unidos allí las marchan para que se queden. ¿Por qué? Porque en algunos sitios tiene y significa una economía. Claro, hay lugares donde ellos han dado la lucha, pero también hay otros lugares, porque también hay el planteamiento político de los anexionistas que dicen, mire, esto de Vieques lo resolvemos si ustedes se convierten en Estado, porque vamos a tener 7 voces en el Congreso. 7 nada. Porque en Estados Unidos hay lugares donde las comunidades están protestando y no han podido sacarla. No han podido sacarla por algo bien, por la misma política, porque el Congreso, los congresistas saben de ese estado, de que si le meten mano a esa base militar, el Departamento de Defensa puede mover con sus chavos y tumbar a ese congresista. De manera que el chantaje está, o sea, y por lo tanto la solución, lo que han tratado de vender, mira, esto se resuelve porque no tenemos, como dice Romero Barceló, esto de Vieques no se resuelve porque no tenemos representación en el Congreso, es una mentira. O sea, la representación no garantiza nada, esto lo va a resolver la lucha del pueblo de Vieques y el pueblo de Puerto Rico, ¿no? El tiempo es limitado, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero quizás para terminar sería bueno escuchar cuál es su perspectiva de lo que falta por hacer o lo que podría ayudar a acelerar la lucha en Vieques o la desmilitarización de Vieques. Sí. Mira, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en Vieques, o sea, es la falta de una educación en todo el resto de Puerto Rico. O sea, hay una ignorancia grande. Por ejemplo, yo cuando prendo el canal de televisión, veo que me presentan el mapa de la Isla Grande y me excluyen a Vieques y Culebra, me dicen esto es Puerto Rico. Yo creo que eso es un desconocimiento total de lo que es Puerto Rico. De hecho, yo he estado en lugares que yo me he ido del sitio, cuando veo me dicen, por ejemplo, no vendas a Puerto Rico y te tienen el mapa, yo me voy, me lastiman porque yo soy puertorriqueño y formo parte de una cosa que le llaman archipiélago y somos isla, no somos una isla. Y yo creo que eso es parte de una ignorancia completa. Y si se ignora una cosa tan sencilla, tan visual como esa, ¿qué tú puedes esperar del resto del conocimiento? Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí. Una cuestión de tú vender lo que es venderlo. O sea, yo creo que aquí tenemos que hablar también, lamentablemente, de relaciones públicas, y lo hago en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De lo que significa. Nosotros tenemos que ser buenos relacionistas, tenemos que vender lo que nosotros queremos, el proyecto que queremos para Vieques. Yo creo que ahí es que hemos fallado. O sea, no me preguntaste de la falla, ahí hemos fallado. O sea, yo quiero que se vaya a la Marina porque yo quiero. O sea, yo quiero que se vaya a la Marina solamente por el problema de la salud. Ay, si me resuelven el problema de la salud. Y si me dicen, mira, no, vamos a seguir bombardeando, pero no te vamos a... No, no es eso. O sea, nosotros tenemos un proyecto económico para Vieques. Nosotros estamos trabajando en un proyecto económico. O sea, se va a la Marina, pero es para desarrollar la Vieques. Pero es para desarrollar Vieques dentro de nuestra propia perspectiva. O sea, a mí no me resuelve que se vaya a la Marina y se metan aquí las grandes industrias, porque si luchamos contra el gringo, vamos a luchar también contra el inglés. O sea, y no trabajamos para que se salga uno y se mete el otro. O sea, yo creo que tenemos que vender ese proyecto, que es lo que no hemos podido hacer. O sea, cuando a la gente tú le vendas ese proyecto y lo saques de la etiqueta, mira, lo que pasa es que este es un antiamericano, y tú le vendas, mira, no, yo quiero que la Marina se vaya porque aquí nosotros queremos hacer esto, que la gente lo vea,
que allí donde ahora hay 100 y pico de polvorines, que donde se almacenan bombas, la gente vea, mira, allí vamos a hacer esto, y que ahí tú puedes trabajar, o que ahí puedes tú fabricar, o lo que sea, o que allí donde están enclavadas bombas, donde sea, hay proyectos que podemos desarrollar. Cuando nosotros logremos eso, que nosotros podamos, es lo que pasa con la independencia de este país, o sea, la gente le tiene miedo. Entonces, cuando nosotros podamos plantear nuestro proyecto, entonces sí, estamos adelantando bastante. Yo creo que en eso es que tenemos que ser sinceros, hemos fallado. O sea, estamos en la gritería, en el chichichijá, pero no estamos dando el paso de educar. Porque en esto yo te digo, yo no tengo la menor duda que en el planteamiento de los que estamos en contra de la Marina, mira, yo te puedo decir que aquí el muchachito más pequeñito, que tú le digas, defiende por qué debemos luchar, te lo puede explicar. Eso te lo puede explicar. Lo que tenemos que elaborar es lo otro. Okay, sacamos la Marina y ahora qué. Y ahí es que debemos trabajar. Yo creo que eso es una de las debilidades que tenemos que mejorarla, pero la tenemos que mejorar con la ayuda de los profesionales, con los planificadores, todo ese economista, con todo eso, podemos hacer un proyecto. Y no solamente eso, pues sería un proyecto para otros proyectos políticos grandes. Pues entonces podemos demostrar que nosotros sí podemos. Y Vieques es una maqueta, como una vez me lo dijo el compañero Juan Maribra, Vieques es una maqueta. Vieques es una maqueta donde tú coges todos los problemas de Puerto Rico. Yo no sé en Utuado, si en Utuado tiene un gringo cerca como lo tenemos nosotros, o si en Utuado o en otro lugar, nosotros sabemos lo que es intervención militar. Entonces nosotros sabemos. Vieques es el Guánica del 1898, porque nosotros lo tenemos aquí. Eso yo había planteado que esa actividad de Guánica, donde había que darles aquí, no allí. Y aquello es cosa del pasado, vamos a dejarnos de estar bregando con fecha, vamos a bregar con lo que está ahora. Y es Vieques, Vieques es el Guánica de ahora. Vieques es donde tú sientes los bombardeos. Cuando el 10 o 12 de mayo estábamos marchando por la marcha de la reflexión, ese día aquí había bombardeos. Entonces, ¿qué vamos a pelear? ¿Por lo del pasado o lo de ahora? Lo de ahora, porque ahora es que nos están impidiendo un montón de cosas. Y yo creo que esa discusión hay que darle, ese debate tienen que darlo a la izquierda de este país. Tienen que darla bien fuerte porque no va a haber liberación, no va a haber soberanía, no va a haber independencia si todavía las bases militares están aquí. Entonces, ¿una independencia de qué? Fue bien doloroso eso que dice de la marcha del silencio el 12 de mayo, porque mientras hablaban, o sea, de la indignación, de que hacía 100 años se había bombardeado una isla civil acá, yo veía, o sea, el orador, hasta Juan Maribra, todo, o sea, nadie trajo al presente y Vieques sigue siendo bombardeado. No, Mari lo trajo, fíjate, Mari lo trajo. Lo mencionó, sí, pero sí. de que se sigue bombardeando, bueno, él mencionó de Vieques, pero no, para mí, o sea, yo escuché el discurso, estuve allí, para mí no fue lo suficientemente, o sea, no se enfatizó en que realmente Vieques es una cosa que día a día lo sigue pasando por más de 50 años. Lo que pasa es, y ahí caeríamos en otra discusión, no sé si es parte de la entrevista, pero me parece que, por ejemplo, la izquierda en este país tiene que buscar una estrategia. Y aquí se deben confrontar las leyes federales. Se está confrontando la ciudadanía y en el pasado se confrontó el servicio militar. Vamos a confrontar el poder militar. ¿Sabes? Vamos a meternos en Buchanan como hacemos en Vieques y aquí no va a salir nadie. O vamos a meternos adentro. O vamos a hacer algo, ¿no? que pueda mover. O vamos con una estrategia de cómo detener eso, porque tan pronto las bases militares se tengan que ir de Puerto Rico, ya no, fíjate, ya la República está declarada, porque ¿para qué entonces quieren a Puerto Rico? Si a fin de cuentas es eso. O sea, cuando tú discutes y hablas de los comandos, el Comando Sur, el Comando del Atlántico, los objetivos de los comandos, la movilización del comando, no del comando, perdón, del Ejército Sur, y tú ves todo lo que hay, dices, pero si esta gente lo que quieren a Puerto Rico es para esto. Ahora mismo lo que se está construyendo en Vieques, o sea, ahora mismo se está hablando de un hotel o una residencia por ahí, eso es para el Ejército Sur, la ampliación de una pista en Vieques que no tiene justificación, eso es parte del Ejército Sur. O sea, entonces tú dices, ¿y para qué el Ejército Sur? Si aquí no hay amenaza de Cuba, aquí no hay amenaza de nada. Pues, ¿por qué? Porque ellos siguen controlando. Entonces ahora tú te buscas, por ejemplo, en Panamá hay una base, la base Clayton, se llama así. Allí hay radares para bregar con la cuestión de las drogas. Esos radares no es para bregar, eso es para intervenir en todos esos países. Entonces, pues, nos cogen a nosotros. Y entonces es lamentable, algunas veces no te utilizan nada más para que tú ensayar en Vieques, porque en el caso de Haití, que fue el caso más descarado,
Aquí ensayaron como 3 veces la invasión a Haití. En Haití lo que tiraron un tiro y aquí tiraron más de 200 cañonazos. Tres veces, cada vez que decían vamos para Haití, aquí en Vieques 3 veces se metieron. Y eso fue cañonazo bien y coñazo más. Nos dispararon a nosotros más que los dispararon que lo que dispararon en Haití. Entonces cuando tú ves, entonces algunas veces hasta se burlan, ¿no? Por el caso de Granada. Mira, no solamente viene que nos utilizan a nosotros, sino que son tan descarados que después vienen y filman la película de cómo la invasión de Granada. O sea, hasta se burlan con uno. O sea, los usamos a ustedes para practicar el ensayo de Granada, ahora vamos a filmarle la película a ustedes también para cómanse en ese dulce. Y yo creo que es una falta de respeto a la dignidad. Son pueblos como Vieques que no tienen conflicto con nadie. Y nos usan para eso. ¿Sí? Bueno, claro, con la participación y el apoyo de los gobernadores. Yo tengo una pregunta. ¿Se espera que se intensifique más en Puerto Rico la presencia militar con el Ejército Sur? Digamos que se habla también de la presencia del radar que viene para tanto Juanadías como para Vieques. ¿Hay algún tipo de quizás estrategia para particularmente atacar esa intensificación militar, o más o menos cómo más o menos se está visualizando? Mira, las veces que yo por lo menos yo participo primero nosotros tenemos un planteamiento, por lo menos el comité tiene un planteamiento. Nosotros no apoyamos ningún establecimiento militar en ningún lado, por la experiencia propia como pueblo. O sea, nosotros sabemos por nuestras vivencias lo que significa estar metido dentro de una cuestión militar y por lo tanto no la apoyamos para ningún lado. O sea, en ese sentido, pues algunos se plantean como pacifistas, etcétera. Y nosotros pues damos testimonio de lo que significa la cuestión militar. Por ejemplo, nosotros fuimos a Laja, antes de que Laja se organizara, nosotros fuimos a Laja y le planteamos a Laja cuál había sido, porque a Laja habían ido los militares a una pista pública para venderle el proyecto a ellos de radar. Ellos no se organizaron. Después nosotros fuimos a Laja y le dijimos, mire, aquí le dijeron que la vida en Vieques era así, que nosotros, era mentira, le explicamos a Laja lo que se había dado en Vieques y toda la historia que se había dado en este pueblo. También en Juanadías. O sea, nosotros descargamos nuestra responsabilidad de darle a conocer al pueblo de Puerto Rico en general qué es lo que pasa con las facilidades militares, el incremento y lo que significa la militarización bueno, en ese sentido nosotros pues apoyamos y donde quiera que se forme un comité y nos pidan a nosotros nuestra participación, nosotros vamos a ir para dar a conocer la verdadera historia de Vieques frente a lo que es las bases militares. Porque aquí en el resto de Puerto Rico se trata de esconder, de aquí no ha habido nada, si aquí ha habido asesinatos, aquí han matado gente y son bastantes los que han matado, no son pocos, aquí ha habido motines y aquí no los queremos, estamos bien claros en cuanto a eso. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisieran decir que no te hayamos preguntado? Amigos, les invitan para que nos queda ahora. Siga. Ay, gracias, Ismael. Nos vemos entonces. Perdonen ustedes la cháchara que digo. a las 10 de la mañana. No, para nosotros es súper enriquecedor. ¿Sí? ¿Qué? Tenemos que irnos, si no olvídate, tuviéramos molestia un rato de la más. Podríamos entrar también en experiencias más particulares como un tipo de personas de viaje en los contextos específicos. Eso será más a largo plazo, la medida que vamos organizando el viaje que tenemos. Lo que yo sé que yo no soy fuera del Congreso, y te lo digo, ¿sabes? Es que yo creo que los dirigentes políticos cristianos tienen que ponerlo me dicen, mira con lo mismo, claro, no voy a venir con lo mismo. Que nos pongan en agenda, que es parte de Puerto Rico, porque yo sé que hay una expresión y te lo dicen, bien, que es Puerto Rico, pero vamos a ponerle carne a eso. Cuando el movimiento independentista está ahí, no digo nombre, no, porque son todas las organizaciones. Por ejemplo, mira, a mí me duele, yo fui a Guánica, yo estuve en la tribuna y estuve con los compañeros del Frente Socialista allá el 25. Los únicos que el 25 de julio yo había en una cocina y después también en el Congreso eran los únicos que decían que fueran la Marina del Norte. Nadie. Bueno, pues, el frente.
que tú hiciste, Felipe. No sé, pero esa es la tumba del fundador de Vieques. Me caigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Explíqueme a alguien. Acaba de caer un bombazo ahí donde ves la nube, se dio un impacto y eso es lo que queda, ¿no? Está un poco desenfocado esto, no sé ni por qué diablo. Porque, ¿sabes por qué? Porque sale el sol. Eso, yo te voy a dar la canción para que te la aprendas, mano, porque eso es lo único que dices todo el tiempo y... No me fue nada más y la tengo pegada. Coño, ¿qué carajo le pasa a esta fucking cámara? Puede ser el salitre. Que no me está, puede ser, pero no me está enfocando un carajo. ¿Dónde está el balcón? Estarás en otros brazos, en los míos. Y yo ¿Dónde está uno? Soy yo y esa es la mujer. ¿Me llamaste, Pito? Yo sé. Ajá. Dime, ¿qué tengas ahora? Cansancio, hambre, sed y ganas de quedarme a la vez. ¿Eso es qué? ¿Humo de qué? Sí, eso es bueno. La tierra. Sácate, esos montes los tienen. Sí, imagínate. Ya, cráteres con cojones. Yo creo que como que no quiere la cosa. Pesca del tamaño así, del lado a lado del station, ya, entonces mi hermana está agarrándola por un extremo y otra por el otro. Cuando sube Romero a hablar, le pone una bandera al frente y lo tapa, ¿no? O sea, así, eso hace un revoluro y tal, imagínate, ¿viste? Está mal en la cadena. Y está mi hermana así subiendo la bandera de un lado y el otro del otro, tapando el stage completo. Entonces el tipo dio como quiera su discursito de donde la bandera, ¿entiendes? Y entonces cuando